Damos comienzo a nuestro programa del día de hoy y para eso tenemos a nuestro invitado, él es Luis Quintana, internacionalista. Bienvenido Luis, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias. Mira, vamos a ver de una vez el perfil de nuestro invitado del día de hoy, de nuestro camarada Luis Quintana. Él es internacionalista, egresado de la Universidad Central, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y es investigador en geopolítica latinoamericana. Bueno, Luis, obviamente tu presencia hoy aquí obedece al tema de la CELAC, ¿no? Pudiéramos conversar muchas cosas, pero yo creo que lo que va a ocurrir estos días con la CELAC es bastante importante y mucha trascendencia para todo el pueblo de Venezuela y de América Latina, y no solamente de América Latina, también Europa. Primero que quisiera que nos digas ¿qué es lo que va a ocurrir ahorita con la CELAC? ¿Cuántas cumbres van a haber en este momento? Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. En Santiago de Chile, entre mañana, sábado y el domingo, se va a dar la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Es una cumbre que antes se hacía entre la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe, y ahora por primera vez es digamos, el bloque regional completo unido en la Unión Europea. Y el lunes ocurrir la agenda propiamente dicha de los jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe sin la Unión Europea. Son cerca de 60 jefes de Estado los que se van a congregar en Chile. Ellos han denominado digamos que van a establecer una agenda para el desarrollo sustentable entre la Unión Europea y América Latina, y bueno, América Latina por sí misma el día lunes avanzará en la agenda de la integración regional en una serie de temas que tienen que ver con la consolidación institucional de la CELAC, con la definición de una agenda estratégica para América Latina, una agenda que tiene que ver en lo político, en lo económico, en lo social, donde por supuesto tenemos muchos desafíos para el futuro inmediato. ¿Qué importancia tiene este encuentro con las naciones de Europa? Bueno, mira, en primer lugar hay, digamos, la importancia se puede medir desde dos perspectivas. ¿Qué le importa a Europa? ¿Qué le importa a América Latina? Europa en este momento es una región en crisis, no solo desde el punto de vista económico y social, sino también desde el punto de vista institucional. La integración europea está haciendo aguas en este momento. El Reino Unido, hace poco, el primer ministro del Reino Unido ha lanzado un referéndum para definir si el Reino Unido va a seguir perteneciendo o no a este mecanismo de integración europeo. Cosa que nunca por supuesto, les gustó mucho, por cierto. Sí, claro, siempre fueron muy cuestionadores de la dinámica que impuso sobre todo Alemania y Francia a la Unión Europea. En este caso, ese nivel de criticidad se expresa en la convocatoria de este referéndum. Pero al mismo tiempo, a América Latina le interesa particularmente que Europa pueda facilitar también mecanismos de inversiones en América Latina, pero con una agenda que le interesa a los latinoamericanos, una agenda que sean determinadas por los propios latinoamericanos en función de sus intereses y no solamente en función de los intereses de los capitales europeos. Precisamente eso iba. Nosotros, desde aquí, desde los intereses del pueblo latino, no daremos cierto cuidado, cierta, digamos, consideración estratégica con lo que han sido las pretensiones colonialistas históricamente desarrolladas por las potencias de Europa. Sin duda alguna, yo creo que hay países que van a plantarse firmemente en detener cualquier tentativa o cualquier intención que pueda tener Europa en ese sentido. Sin duda alguna, Europa necesita más que nunca de América Latina, siendo un territorio en crisis, un conjunto de países en crisis de todo tipo, necesitan de una región que está estabilizada políticamente, que está creciendo económicamente y que se está haciendo cada vez más presente con peso propio en la dinámica de las relaciones internacionales y muy particularmente en materia política y económica. Y en ese sentido, la Unión Europea se vería beneficiada de inversiones que pudieran hacer empresas latinoamericanas en Europa. Pero claro, más allá de esta agenda económica, ¿qué es lo que le interesa a América Latina? A América Latina le interesa avanzar en el proceso de unión e integración, y es por eso importante que al margen de esta cumbre de la Unión Europea, América Latina pueda establecer una agenda con temas propios y metas propias, metas en lo institucional, metas en lo político, metas en lo social, la erradicación definitiva de la pobreza, el incremento del comercio intrarregional. América Latina comercia, del total de comercio de América Latina solo un 19% se queda en la propia región y el resto
es exportado fundamentalmente a Estados Unidos y a Europa, y mientras Europa tiene un comercio intrarregional del 66%. Y eso implica que, bueno, América Latina tiene condiciones, potencialidades para poder generar una dinámica económica propia, poder generar mecanismos productivos propios que beneficien a sus pueblos, que genere empleos estables y seguros para la gente y al mismo tiempo permitan a los estados tener el músculo para desarrollar políticas sociales dirigidas a la erradicación de la pobreza y de otros males que se han desarrollado históricamente en América Latina. El tema de las Islas Malvinas y no Falkland, como algunos les llaman, no pudiera ser un punto allí de traba entre esos acuerdos que se puedan dar entre esas naciones, esas potencias colonialistas de siempre, bueno, que están metidas allí en ese bloque europeo, y América Latina en la defensa por su dignidad. Mira, el tema Malvinas va a ser un tema sin duda presente, sobre todo porque Argentina nunca deja en ningún espacio internacional de mencionar y de reivindicar la soberanía de ese país sobre esas islas. Sin duda alguna, Europa tiene una posición que protege, digamos, la posición del Reino Unido en ese aspecto. De todas maneras, lo importante es que América Latina de forma unánime ha respaldado a la Argentina en la reivindicación de la soberanía sobre ese territorio. Lo importante es que América Latina tenga una posición común al respecto y que se expresen esas diferencias, es lo importante. No creo que lleguen a ningún acuerdo, por supuesto. Además, se concibe este problema como un problema en primera instancia bilateral, y multilateralmente se respeta los entendimientos o desencuentros que puedan tener el Reino Unido y la Argentina. En todo caso, para América Latina está muy claro que toda esa condena a la pretensión colonialista del Reino Unido de preservarse el dominio sobre esas islas a tantos miles de kilómetros de su territorio y al mismo tiempo de incrementar la presencia militar en esas islas, cuestión que ha sido condenada de forma consecutiva no solo por la Argentina, sino por otros países de América Latina. Igual otro tema por allí, de repente no con tanta trascendencia por toda la realidad histórica que arrastra el tema de las Malvinas, pero el caso de Julian Assange en la Embajada de Ecuador, y precisamente con todas las amenazas que se han recibido por parte del país donde se encuentra la embajada, y lo que fue la defensa pues en bloque de algunos países de América del Sur contra lo que pudo haber sido una agresión al derecho internacional. Sí, así es. Ese es un ejemplo de cómo las relaciones entre los países latinoamericanos han ido consolidándose de tal manera de que toman posiciones comunes ante cualquier tentativa de agresión de cualquier país del mundo contra la integridad soberana de nuestros países. Y una de las cosas más importantes que podemos reflejar de esta situación, de esta coyuntura, de esta cumbre, es precisamente que América Latina como nunca está unida y como nunca se necesita a sí misma, y se necesita a sí misma para resolver sus problemas históricos, entendiendo que en nosotros mismos están las soluciones y que nosotros nos estamos relacionando de forma soberana con el mundo. Es decir, mientras hace unos años América Latina iba dispersa a los escenarios internacionales a negociar frente a gigantes como la Unión Europea, Estados Unidos o Asia, ahora América Latina va como un solo bloque, con una comunidad de intereses que le permite estar mejor sentada, mejor plantada, tener mejores condiciones para negociar cualquiera de los temas, inclusive los temas más álgidos políticamente hablando. Mira, Luis, ¿cómo queda Estados Unidos en todo este escenario geopolítico que se está dando a nivel mundial en este momento? Bueno, Estados Unidos y sus pretensiones históricas de doblegar los territorios de América Latina quedan cada vez más al margen, ¿no? Recientemente vimos cómo el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se hace referencia a una supuesta transición en Venezuela y bueno, afortunadamente nuestro gobierno ha respondido de forma rápida y contundente, repeliendo cualquier opción que tenga Estados Unidos de interferir. Siendo que vayamos a un corte hablando sobre Estados Unidos a regreso, que evidentemente es un tema que queda a la palestra en este encuentro tanto de la CELAC de América Latina como este encuentro de América Latina con las naciones de Europa. Ya regresamos aquí en Cara a Cara. El canal de todos los venezolanos. Nosotros votamos el 7 de octubre por Chávez. Así
Así que necesitamos que por favor nos respeten nuestro voto. Chávez tiene que terminar su mandato porque así lo exige la Constitución bolivariana de Venezuela. No aceptamos ningún otro presidente sino Chávez, porque Chávez se ha ganado el corazón de un pueblo. Nosotros todos votamos por usted, presidente, y esperamos que nuestra decisión se respete. Yo voté por usted y las veces que sea necesario votaré y seguiré votando. Hacemos respetar la Constitución y nuestro voto. Adelante, vida y prosperidad para ti. Venimos a reafirmar lo que fue nuestra decisión a través del voto el 7 de octubre. Este pueblo recobró las banderas históricas del 23 de enero. El acto de la mañana, de la madrugada, de un pueblo en la calle, en insurrección cívico-militar, pueblo armado y pueblo civil. Y fue una jornada que avisoraba vientos de revolución. Un pueblo que despertaba en búsqueda de su soberanía, de la independencia, de la democracia verdadera, de la libertad verdadera. Nos hemos planteado, junto a nuestro pueblo, derrotar para siempre el maleficio de la traición y de los traidores a nuestro pueblo. Yo soy Chávez, yo soy Chávez. Cada vez somos más funcionarias y funcionarios que nos sumamos al respeto de los derechos humanos, al servicio de su pueblo, a la seguridad de todas y todos. Si tienes entre 18 y 24 años de edad, ingresa a nuestra página web y preinscríbete en el Programa Nacional de Formación Policial. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías te informa. Al realizar tus trámites en cualquier oficina registral o notarial a nivel nacional, te brindamos 3 modalidades de pago. A través de puntos de venta, por medio del servicio Clavenet del Banco de Venezuela y por depósitos en las entidades bancarias identificadas en todas nuestras oficinas. Te recordamos que ningún trámite requiere pagos en efectivo. SAREN, comprometidos a la seguridad jurídica. Hola amigos, buenas tardes. En este momento contactamos a nuestro compañero Boris Castellano. Él se encuentra en Chile por la segunda edición de la Cumbre de la CELAC, con importante información. Adelante, Boris. Gracias por el pase a los compañeros a los estudios en Caracas. La base de datos de virus ha sido actualizada. En este momento en Santiago de Chile, donde ya concluyó la primera tanda de deliberaciones de la Unión Europea de América Latina. ¿Qué temas fueron analizados y sobre todo cuáles son los puntos de consenso que se asoman y nos acompañan nuevamente? En primer lugar, decir que la importancia de este encuentro Unión Europea-CELAC pasa porque hay un reconocimiento a este organismo de unión latinoamericana, caribeña, por parte de otro mecanismo de integración, de unión de una región del mundo como lo es Europa. Forma parte, bueno, de lo que el presidente Chávez ha impulsado. La relación multipolar entre distintos polos de desarrollo económico, social del mundo para democratizar las relaciones internacionales, ¿no? Creo que los temas que se han planteado son temas en principio exploratorios, ¿no? Relacionados con el tema de la inversión europea en la región latinoamericana y caribeña y de Latinoamérica y del Caribe en Europa. Son temas que son incipientes. Hay un acuerdo de seguir explorando esos mecanismos. Nosotros consideramos que en primer lugar para América Latina es importante lograr su propia visión del desarrollo económico productivo, del modelo de inversión que queremos entre nosotros, para poder entonces establecer mecanismos ciertos con la Unión Europea o con cualquier otro bloque del mundo. Es la posición que
que hemos mantenido como país, que hemos sostenido como país a lo largo de las discusiones de los equipos técnicos y nuestra disposición a seguir contribuyendo a esa exploración. Pero consideramos siempre, y hemos venido a Santiago de Chile con una prioridad, el fortalecimiento de la CELAC como un mecanismo de unión política, de unión social, de unión cultural y de unión económico-productiva de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Cuál cree usted que es el principal reto para la CELAC? ¿Cuál deben ser los puntos prioritarios en la agenda de este organismo? Mire, en primer lugar, el terminar de conformar la institucionalidad que le da cuerpo a la CELAC. En segundo lugar, cumplir la agenda de trabajo que está propuesta, que ahora mismo vamos a discutir para el año 2013 en una primera discusión, tal vez no se apruebe en esta cumbre, referida a temas en primer lugar lo social, como ha sido la prioridad de Venezuela en todos los espacios de integración de unión en los cuales participa. Lo segundo, vernos en nuestra potencia económica productiva. La región de América Latina contiene en sí misma las mayores reservas de minerales, las mayores reservas energéticas, las mayores reservas de agua, de biodiversidad. Y eso es el elemento de potencia. ¿Cómo lo vamos a usar para nosotros, los americanos, los latinoamericanos, los caribeños? Y cómo vamos a esa potencia dentro de esa cumbre 2 y 3 de diciembre del año 2011. Bien, muchas gracias entonces al canciller Elías Agua. Vamos a continuar escuchando parte de su intervención. Solicitaba hacer esta reunión inicial con los países europeos y no se hizo una cumbre entre nuestros países para evaluar lo que se había logrado durante todo este año, como se lo había propuesto la CELAC. Bueno, va a haber la cumbre CELAC a partir del día de mañana, del día domingo, una vez que concluya la cumbre con la Unión Europea, comienza la cumbre de la CELAC, que va a ser el domingo en la tarde, el lunes en la mañana, va a asumir Cuba. Mira la importancia de que ya América Latina no acepta exclusiones, ni ninguno de nuestros hermanos son excluidos. Cuba asume la presidencia de un organismo de unión latinoamericana y caribeña, ¿no?, con todos los países y todas las corrientes políticas e ideológicas que están expresadas hoy en nuestro continente, ¿no? Por eso hemos dicho que para nosotros lo más relevante de este encuentro es precisamente el fortalecimiento de nuestro mecanismo de integración y de unión, ¿no?, y el fortalecimiento de las tareas y las instituciones de ese mecanismo que fue aprobado y que nació en Caracas el pasado 3 de diciembre de 2012. Nosotros creemos que América Latina no debe copiar cálculos, mucho menos cuando estos modelos han demostrado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social ser inviables para los pueblos, ¿no? Nosotros tenemos que inventar nuestro propio modelo y es lo que el presidente Chávez ha pregonado en todos estos espacios de integración y lo que venimos, tanto el vicepresidente Nicolás Maduro como mi persona, a plantear en esta cumbre. ¿A qué atribuye usted el hecho de que la economía latinoamericana se mantenga en continuo crecimiento mientras la economía de Europa sigue atravesando por una crisis? A que nos zafamos del neoliberalismo, de un modelo que hace inviable la economía productiva de los países y que excluye a las grandes mayorías de los derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la alimentación. Creo que ese ha sido el gran logro de América Latina, que después de haber sufrido el modelo neoliberal como corolario de toda una etapa de imposición de un capitalismo atrasado, logró encontrar y está logrando encontrar desde cada una de sus particularidades un mecanismo económico productivo, innovador, audaz. Hoy América Latina es precisamente el espacio del mundo donde hay mayor estabilidad política, donde hay crecimiento económico y donde se están inventando nuevas fórmulas que permiten el crecimiento económico con el derecho de los pueblos a tener todos los derechos. Muchas gracias entonces al canciller Elías Agua. Recordamos que nos encontramos en Santiago de Chile cuando ha terminado la primera ronda de negociaciones entre la Unión Europea y América Latina, representada por primera vez por la CELAC. Volvemos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias, Boris. Veamos entonces estas primeras palabras que ofrecía el canciller Elías Agua a la salida de esta primera cumbre de negociaciones de la CELAC, Santiago de Chile. Por supuesto, estaremos bien atentos para llevarles todos los incidentes. Nosotros así finalizamos este avance de la noticia. Continúen con nuestra programación.
Seguimos aquí en Cara a Cara con Luis Quintana, internacionalista. Hablábamos del papel de Estados Unidos, cómo queda Estados Unidos ahora precisamente en el nuevo escenario geopolítico mundial, y de lo cual es una expresión esta cumbre que se está realizando entre la CELAC y la Unión Europea. Sí, bueno, te decía que Estados Unidos queda cada vez más aislado de sus pretensiones o de poder concretar sus pretensiones históricas de dominación de todo este territorio. Su última gran embestida contra los pueblos de América Latina y el Caribe fue el ALCA, y el ALCA fue derrotado por los pueblos y gobiernos de izquierda de América Latina, y seguirá siendo derrotadas todas las iniciativas de corte neoliberal que pretendan cercenarle los derechos colectivos a los pueblos. Y definitivamente cuando en estos días... No resulta absurdo, Luis, que algunos de los sectores de derecha, aquí en Venezuela particularmente y obviamente en América Latina, que se burlan del ALCA, que tratan de minimizar el ingreso de Venezuela al Mercosur, que se burlan de la UNASUR, eran precisamente sectores que apoyaban el mal llamado área de libre comercio de las Américas que impulsaba el gobierno de los Estados Unidos. Sí, así es. Nosotros tenemos aquí una oposición que defiende los intereses que no son los del país, que son los intereses de Estados Unidos. Y porque es una oposición que está subordinada a una agenda que es la agenda que le interesa imponer a Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. O sea, si fuera por ellos, ya Venezuela estaría plenamente entregada y abierta a los intereses transnacionales de las corporaciones transnacionales de ese país y de otros países del mundo. Pero afortunadamente no ha sido así. Tenemos un gobierno y tenemos un líder que es Hugo Chávez, que ha venido desarrollando una política exterior soberana, y esa soberanía también ha estado expresada en el mecanismo que América Latina constituyó para sí misma para desarrollar sus propios temas, su propia agenda, sus propias metas, y ese mecanismo es la CELAC. Decía el canciller en la declaración que escuchábamos que lo más importante es el fortalecimiento de nuestro propio mecanismo de integración y unión, y definitivamente si nosotros asumimos que esa es una de las principales tareas de no solo de nuestro gobierno, sino de todos los gobiernos de América Latina y del Caribe, sin duda alguna vamos a avanzar mucho más rápido a encontrar soluciones a los problemas comunes. Y eso pasa definitivamente por sentarnos en las relaciones internacionales como una referencia de poder soberano, como una referencia de poder que incide en cambios de forma significativa en las relaciones internacionales. Esos sectores de derecha, Luis, de los que tú estás hablando, que responden a intereses de las grandes corporaciones transnacionales, que responden al gran capital, a una especie de oligarquía mundial y al gobierno de los Estados Unidos, o a los intereses corporativos del gobierno de los Estados Unidos, pues también en su afán de ridiculizarlo todo, de menospreciar nuestra propia importancia en el contexto mundial, también ridiculizan el papel de líderes que evidentemente ya son líderes históricos, como el caso del presidente Chávez, minimizando la importancia que ha tenido Hugo Rafael Chávez Frías en la constitución de lo que ha sido la CELAC, de lo que ha sido la conformación de UNASUR, del Consejo Suramericano de Defensa, el ingreso de Venezuela al Mercosur. ¿Qué importancia ha tenido Chávez en todos esos en el marco de todos esos escenarios geopolíticos, de todos esos mecanismos de integración? ¿Ha sido un actor más o ha sido digamos, haya tenido un papel protagónico en América Latina y en el mundo? Definitivamente no pudiéramos contar la historia de América Latina en los últimos años sin la presencia determinante de Hugo Chávez como el gran motor de todo el proceso de unidad y de unión que está en marcha. Por supuesto, ha habido una confluencia de pueblos determinados a ser libres y de gobiernos que responden a los intereses de las grandes mayorías, de líderes, y esa confluencia entre líderes y pueblos e intereses compartidos ha sido determinante para conquistar el estadio de unión que estamos estando en este momento. Pero de forma determinante el presidente Hugo Chávez ha sido uno de los motores que ha direccionado el proceso, ha sido la vanguardia del proceso. Hay presidentes como Lula, como Cristina, como Néstor Kirchner, como Evo Morales, como Rafael Correa, como Fidel Castro, como Raúl, que forman parte de la vanguardia. Pero esa vanguardia tiene una dirección, y esa dirección y ese liderazgo principal lo ha conducido Hugo Chávez. Hugo Chávez como heredero también de la gesta bolivariana, como principal heredero y con una carga histórica como venezolano, como patriota, de no
de que Bolívar no pudo concretar su sueño y él, junto al pueblo venezolano y los pueblos de América Latina, han sido los responsables de impulsarlo, de concretarlo y bueno, nos toca a las futuras generaciones consumarlo de forma definitiva. ¿Se le puede creer al gobierno de Estados Unidos cuando saca declaracioncitas diplomáticas diciendo que saluda este tipo de encuentros, que le parece muy bien, que ellos no quieren tener incidencia sobre América Latina? Bueno, por supuesto que no se les cree. Hay un gran trecho entre lo que ellos dicen y lo que hacen, ¿no? Y cuando un secretario de Estado se inicia, como John, está a punto de ser ratificado por el Senado de Estados Unidos, se inicia hablando de una posible transición en Venezuela, ahí está mandando un mensaje de beligerancia, un mensaje que impide más bien que las relaciones se normalicen como ellos han dicho que quieren y como el gobierno venezolano también ha manifestado una buena disposición a que esas relaciones se normalicen a nivel de embajadores, etcétera. Pero con unas declaraciones como esa lo que hacen es interrumpir un proceso de diálogo, interrumpir la buena disposición que ha habido desde Venezuela para que hayan relaciones de respeto, y en eso ha sido muy claro nuestro vicepresidente en reiteradas oportunidades. De tal manera que Estados Unidos, de forma recurrente, con esos informes, con esas desertificaciones que hacen los países de América Latina, sobre todo hacia Venezuela, lo que hace es torpedear cualquier proceso de buena comunicación y de mutuo respeto, y lo que hace es generar más desconfianza de la que ya hay históricamente. Lo importante en este caso es lo que ha dicho nuestro canciller Elías Agua, de que nosotros establezcamos nuestra agenda propia. Nuestra agenda propia se define en la CELAC. La CELAC fue creada por los países de América Latina para servir de plataforma política, social y económica para nuestra propia unión y para nuestro propio desarrollo. Precisamente sobre eso, y ya porque casi se nos acabó el tiempo, Luis, quería leer tu frase célebre, la frase célebre del invitado de hoy, de Luis Quintana, y dice: el nacimiento de la CELAC es el acta de defunción de la OEA. Rapidito, ¿por qué y qué importancia tiene eso que estás diciendo? Bueno, la OEA es una instancia que se ha desacreditado históricamente porque es una plataforma de intervencionismo de Estados Unidos hacia América Latina. No es un espacio para que los gobiernos de forma igualitaria se respeten y dialoguen políticamente, sino que es un espacio donde se interfiere en los asuntos de América Latina, y América Latina ya no está dispuesta a hacer eso. Eso se acaba con la CELAC. Eso se acaba definitivamente con la CELAC. Muchas gracias, Luis Quintana. Ha sido un placer tenerte aquí. 3 preguntas rápidas para que me las digas. Personaje histórico. Hugo Chávez. Libro que recomiendes al pueblo de Venezuela. Las venas abiertas de América Latina. Equipo deportivo. Leones del Caracas. Ok, sí puede venir otra vez a otro cara a cara. Muchas gracias, Luis, gracias por haber venido aquí. Nosotros nos despedimos y los dejamos en compañía de Miguel Ángel Pérez Pirela y Cayendo y Corriendo. Y bueno, nos vemos el lunes en otro cara a cara.